Ay, se me abrió. Ay, qué cosa. Hola, buenos días, alumnos, ¿cómo están? Les saludo con aprecio una vez más. Nos encontramos en nuestro curso donde nos estamos preparando para adquirir más conocimiento, adquirir nuevos aprendizajes significativos y sobre todo aprender a aprender aquellos conocimientos que nos van a ir ayudando al desarrollo en nuestra vida profesional, en nuestra vida personal y en nuestra vida académica. Bien, buenos días, les doy la bienvenida una vez más a nuestra segunda clase sobre el bloque de ciencias experimentales. La semana pasada estábamos comenzando a ver este bloque, comenzamos a ver lo que es la química como ciencia. El día de hoy vamos a comenzar una nueva materia que es muy padre, es bastante interesante y sobre todo también es muy agradable estar aprendiendo esos conocimientos porque puede ser conocimiento del estudio de la vida. El día de hoy vamos a iniciar nuestra nueva materia que es la biología. La biología como ciencia es muy importante. La biología como ciencia, alumnos, vamos a entender cómo se encarga del estudio de todos los seres vivos, desde la composición unicelular hasta el ser más grande del planeta Tierra, que es un ser vivo, que es la ballena azul, ¿verdad? Que es más grande, desde el organismo unicelular, que es vivo, hasta el organismo pluricelular más grande que existe en la Tierra, que, les repito una vez más, es la ballena azul. Bien, vamos a seguir con esta pequeña introducción. Les quiero compartir sobre lo que es la biología. Vamos a ver un poquito sobre su concepto, vamos a ver también las ramas de la biología, cuáles son las ciencias en las cuales se apoya esta asignatura. Vamos a ver el tema principal o el tema central de la biología, que es la célula, la vida, y sobre todo vamos a ver también los procesos vitales de un organismo, y por último la fotosíntesis. Bien, esos son los temas más importantes que vamos a destacar en esta materia para que ustedes los vayan conociendo, los vayan interpretando, los vayan asimilando, ¿sí? Es la biología. Hoy vamos a iniciar propiamente con el concepto de biología, que es bastante interesante, les repito. Recordemos un poquito lo que es la biología. Les comparto una presentación para que ustedes también vayan llevando un seguimiento de lo que les voy a ir impartiendo. Muy bien, seguimos con esto. ¿Por qué es importante entonces estudiar la biología? ¿Para qué vamos a estudiar la biología nosotros en esta materia, en este curso? ¿Para qué? Bien, vivimos rodeados de miles de especies de plantas y animales de los cuales dependemos para nuestra subsistencia. Recuerden cuando estábamos viendo el ecosistema, cuando estuvimos viendo un poquito sobre ecología, ¿sí? Recordemos que podemos estudiar a los seres vivos, incluyendo a nosotros, el hombre como especie, gracias a las bases que nos proporciona la biología, ¿sí? Entonces, si vivimos en un entorno, en un ecosistema donde muchos de los elementos de este ecosistema son seres vivos, por lo tanto debemos de trabajar, de estudiar, de abordar los temas y los conocimientos para irlos conociendo más ampliamente a profundidad, ¿sí? Con quién compartimos el ecosistema, con quién compartimos nuestro mundo, con quién compartimos nuestro día a día, ¿verdad? ¿Qué son? ¿Quiénes son? ¿Cómo están estructurados? Y al igual, el autoentendernos a nosotros mismos como seres vivos. El estudio de esta ciencia abarca varios aspectos, alumnos. En primer lugar, como seres vivos debemos de conocer la estructura, el funcionamiento y cuidado de nuestro organismo. Pues nosotros somos seres vivos, somos seres humanos, seres vivos, los cuales pues tenemos una estructura, tenemos un funcionamiento a nivel orgánico y también debemos de conocer cómo cuidar nuestro organismo. Gracias a los descubrimientos de la biología, se ha mejorado la calidad de vida de los seres humanos. Por ejemplo, con el uso de vacunas,
de antibióticos, de algunos otros medicamentos, así como el conocimiento de las causas de las enfermedades, han contribuido a que tengamos mayor esperanza de vida, una mejor calidad de vida. Entonces, volvemos a la pregunta, ¿por qué estudiar biología? ¿Por qué estudiar biología? ¿Por qué vamos a estudiar nosotros el día de hoy juntos biología? ¿Por qué? Bien, aquí tenemos una respuesta que les quiero compartir, que reflexionemos. De forma muy general, se puede decir que existe una razón que domina sobre todas las demás. Conocernos mejor a nosotros mismos y conocer más al mundo en que vivimos. Podríamos decir que esa es la razón primordial por la cual nosotros queremos estudiar biología o necesitamos estudiar biología para conocernos mejor a nosotros mismos y conocer más al mundo en que vivimos. Esto es bastante interesante, el poder aprender, el poder conocer sobre nosotros mismos y sobre nuestro entorno, sobre nuestro mundo. Bien, seguimos con esto. Conceptos básicos, algunos conceptos básicos que necesitamos recordar o conocer a profundidad sobre el estudio de las ciencias experimentales. Ya cuando estudiamos química, la semana pasada, se los comenté algunos conceptos básicos que siempre debemos de tener, pues es como la ciencia. ¿Qué es la ciencia? Recordemos que es una actividad humana que tiene como finalidad conjuntar conocimientos precisos, verificables, ordenados, sistematizados y falibles, ¿sí? Obtenidos mediante un método formal, que recordemos que el método que más se utiliza dentro de la elaboración de la ciencia, pues es el método científico, ¿sí? Ya lo estuvimos estudiando nosotros la semana pasada y vimos que tenía pasos, que tenía algunos seguimientos, etcétera. De todos modos, voy a recordarles un poquito lo que es el método científico. El método científico es el procedimiento de investigación usado principalmente en la producción de conocimiento por la ciencia. ¿Sí? Recordemos que a lo largo de nuestro curso hemos estado observando que el lenguaje, la comunicación tiene un método, ¿sí? Para ser estudiado. También hemos visto que las ciencias sociales, la historia, la filosofía, tienen otro tipo de método, ¿sí? Para llegar a las conclusiones de su ciencia. Y el método científico va a ser el método característico de estas ciencias experimentales, ¿sí? Según el Oxford English Dictionary, el método científico es un procedimiento que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste en la observación sistemática, en la medición, en la experimentación, la formulación, análisis y modificación de hipótesis. ¿Sí? Recordemos un poquito estos dos conceptos que van a ser muy importantes para poder entender la ciencia o la ciencia de la biología a partir de estos conceptos básicos que ustedes ya los conocen, ya los estuvimos estudiando la clase pasada en la introducción a la química. Bien, seguimos entonces con este tema de introducción a la biología. Ciencia y método científico. La ciencia es un sistema de ideas establecidas provisionalmente que dan paso a nuevas ideas mediante la investigación, empleando el método científico. Esto lo estamos reafirmando para que ustedes lo tengan claro, porque son los conceptos básicos que también vamos a necesitar la próxima semana para el estudio de la ciencia de la física. El término científico significa lo que proviene de la ciencia, ¿sí? Entonces, científico significa aquello que proviene de la ciencia. Por lo tanto, el método científico tiene como finalidad el conocimiento, iniciando con una duda o pregunta y termina el logro de un objetivo. Y el método científico propiamente sigue un orden lógico y cronológico, es decir, tiene que ir llevando pasos que se van dando en el tiempo y debe llevarse a cabo de la misma manera, lo cual lo convierte sistemático. Por eso es un método a que hay que seguir, tiene pasos, tiene reglas, tiene objetivos, tiene metas. Y aquí les vuelvo a presentar un resumen sobre los pasos del método científico. En la primera etapa es la observación,
reconocer el problema que voy a investigar, ¿sí? Y plantearme un problema. Bien, podría ser, ¿por qué los seres vivos se deben de alimentar de otros seres? Observo yo primero eso, veo que los conejitos se alimentan del pasto, veo que los perros se alimentan de los conejitos, veo que los pumas se alimentan de los perros y veo que los seres humanos nos alimentamos de vacas, de puercos, de borregos, y nos podemos plantear bien por qué los seres vivos se alimentan de otros seres vivos. Y después viene la segunda etapa, la formulación de la hipótesis o de una proposición o de una idea. Hacer suposiciones que pueden ser verdaderos y contrastables para explicar el problema, ¿sí? Segunda etapa, formulamos nuestra hipótesis, nuestra suposición del por qué será nuestra posible respuesta. Luego, en la tercera etapa, va a ser la etapa de la experimentación, el control de variables. Y aquí es donde se diseñan experimentos para confirmar tu hipótesis, para confirmar tu probable respuesta, ¿sí? Entonces vamos a diseñar experimentos para comprobar nuestra hipótesis. Y al final vamos a tener una respuesta. Nuestra hipótesis es comprobada. Si no es comprobada, pues volvemos a empezar desde la primera etapa. Si la comprobamos, se transforma en una ley y una teoría. Y vamos a proseguir a la cuarta etapa, que son las conclusiones obtenidas a partir de hipótesis confirmadas. Bien, seguimos entonces con esto de la introducción a los conceptos básicos para poder estudiar biología. Ahora sí vamos a entrar de lleno con el concepto de biología. Sí, recordemos que tenemos dos tipos de conceptos. El primer concepto, que va al término de la filología o al término del significado, de la definición del concepto, de la palabra, que el término biología, recordemos que viene del griego bio, que significa vida, bios significa en griego vida, y logos, que significa estudio. Ya sabemos que todo lo que termina en logía se trata de un estudio, ¿verdad? Entonces, la biología propiamente tiene como significa el estudio de la vida. Y ahora sí, tenemos otra definición, que es la biología como ciencia. La biología como ciencia estudia los detalles íntimos de los organismos vivos, la composición de los genes y su funcionamiento. La composición de los genes y su funcionamiento. Bien, esto es lo que va a estudiar la biología, los detalles íntimos de todos los organismos vivos, de su composición desde los genes y su funcionamiento. Bien, esa va a ser la definición propia de la biología. En el examen o en alguna vez que les pregunten a alguien o qué es la biología, de las dos maneras ustedes pueden responder y es correcto. La biología, alumnos, es la ciencia que estudia a los seres vivos, ¿sí? Eso ténganlo muy en cuenta. Es la ciencia que estudia a los seres vivos. Vimos que la química va a estudiar todos los elementos, los compuestos, desde el orden atómico en lo cual se van construyendo o se van formando la materia como lo conocemos, ¿sí? Y la química pues va a estudiar seres vivos, seres no vivos, pero su constitución elemental, ¿sí? O su composición elemental, atómica. La biología va a estudiar a los seres vivos en concretos, su funcionamiento, sus procesos, sus estructuras, etc. Ha definido su objeto de estudio a lo largo de la historia. El objeto de estudio es lo que concretamente estudia la biología. Ha establecido conceptos, teorías, principios y varios enfoques metodológicos para abordar el estudio de la vida. Este campo de conocimiento se inició como la descripción y la clasificación del mundo viviente. Los primeros biólogos volteaban a ver el mundo y se daban cuenta que existían varios tipos de seres vivos diferentes, que no eran lo mismo que los seres no vivos. Veían que una planta y una piedra no era igual. Por lo tanto, a partir de esta observación nace la ciencia de la biología, que va a tratar o buscar de comprender las funciones y las estructuras de todos los seres vivos. Les digo, desde el microorganismo unicelular hasta la gran ballena azul.
Integra temas fundamentales en su estudio de los organismos, como son el desarrollo, la herencia, la creación, la evolución, la interacción con el medio y con otros organismos. ¿Cómo se da la vida en la Tierra? Esa es la pregunta principal de la biología. ¿Cómo se da la vida en la Tierra? ¿Cómo nace la vida en la Tierra? ¿Quién es el que da la vida? ¿Cómo se originó la vida en nuestro planeta? ¿Sí? Esa va a ser la idea principal de la biología, ¿sí? El objetivo principal a responder de la biología. Tenemos varios campos de aplicación de la biología o para la biología. ¿Sí? La biología se puede aplicar en varios campos. ¿Sí? Uno de los campos donde se aplica la biología, donde se utiliza la biología, pues tiene una amplitud grandísima, ¿sí? Pero puede ser la medicina, la ingeniería genética, la biotecnología, la agricultura y la cría y mejora de los animales, entre otros. Actualmente se ha completado el mapeo del genoma de una planta y del genoma humano, ¿sí? Tenemos todo el mapeo, toda la información de un genoma humano. Es decir, la consecución del mensaje del ácido desoxirribonucleico, o lo conocemos comúnmente con su abreviación ADN, que determina muchas de las capacidades innatas, y recordemos que el ADN contiene todos los genes que traen las capacidades, la información de un individuo y la predisposición a determinadas enfermedades o a ciertas formas de comportamiento. Por eso, el tener todo el mapeo del genoma humano es un desarrollo, un brinco grandísimo, porque se podría conocer por qué somos de tal manera, por qué actuamos de tal manera predispuestos, aunque a veces no querramos, y otras veces por qué tendemos a enfermarnos, algunas personas, pues de ciertas enfermedades que otras no. Y esto es importantísimo dentro del estudio de la biología. Bien, algunas también de las ciencias que se desarrollan junto a la biología, pues aquí las podemos ver en este pequeño organigrama. ¿Sí? Tenemos a la astronomía, tenemos a la geología, a la bioética, a la biología, a la bioquímica, a la medicina, a la química, a la física, ¿sí? A las ingenierías y tecnologías, que forman el estudio de toda la vida, ¿verdad? De toda la vida en el mundo, en el planeta, en el universo. ¿Cómo se origina la vida en el universo? Algunas ramas de la biología y ciencias auxiliares son las siguientes. Estas disciplinas independientes estudian la vida en un amplio rango de escala, ¿sí? La vida se estudia a escala atómica y molecular. En la biología molecular ven la composición de los átomos que forman a los seres vivos, ¿sí? Vimos en química que existían elementos que constituían un ser vivo, que era chons, ¿verdad? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre, el fósforo, etc. En la genética molecular, pues también se va a ver las pequeñas células, se va a estudiar toda la célula como tal y su información que contiene en el ADN, en el RNA y también en los genes. Y desde el punto de vista celular, se estudia en biología celular y a escala pluricelular la fisiología, la anatomía y la histología. Son ciencias que van a estudiar los tipos de células, su desarrollo, su reproducción, etc. Desde el punto de vista de la ontogenia o desarrollo de los organismos a nivel individual, se estudia la biología del desarrollo, ¿sí? La ontogenia va a ser cómo se ha ido evolucionando o cómo han ido evolucionando las células en diferente tipo de organismos. Bien, entonces estas son las ramas de la biología que ayudan a comprender a los seres vivos y el cómo se origina la vida en el universo. ¿Cómo ven, alumnos? ¿Cómo se les está haciendo hasta este momento nuestra materia? Interesante, ¿verdad? Sí, es bastante interesante la biología. Les repito, a mí en lo personal me gusta bastante. Se me hace
pues una ciencia muy completa, muy bonita, que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, a conocer también a nuestro entorno, que es su fin, ¿verdad? Cuando se amplía el campo, volvemos un poquito a esto de la biología, cuando se amplía el campo a más de un organismo, la genética trata el funcionamiento de la herencia, ¿sí? De los padres a sus hijos. La ciencia que trata el comportamiento de los individuos se llama etología. Esto es de más de un individuo. Y la genética de las poblaciones observa y analiza una población entera. Y la genética sistémica trata de linajes entre especies, ¿sí? Porque son especies familia, especies parentales, parientes, etcétera. Bien, entonces seguimos con esto de las ramas. Dejé un momento en silencio para que ustedes leyeran y comprendieran un poquito la diapositiva. Seguimos entonces. El origen y la evolución de la vida. Como ya les había comentado hace un momento, este va a ser la pregunta más importante que va a estudiar la biología. ¿Cómo se originó la vida y cómo va evolucionando la vida? ¿Sí? Un sistema biológico dado no es solo una estructura actual de espacio y tiempo, sino que además presenta una dimensión temporal que lo supera de una manera inimaginable. Todas sus propiedades estructurales y funcionales solo se explican como conclusión actual de la historia que integra de una decadencia hasta las primeras fases de las diferenciaciones que han jaloneado la historia de la vida. ¿Qué nos quiere decir aquí Jean Piaget, que es un psicólogo experimental y biólogo? Nos está diciendo que no hay una teoría exacta de cómo se origina la vida, que eso son teorías, que sí ha existido una decadencia desde lo que no fue vivo hasta los primeros pasos de la vida, pero que no se tiene a ciencia cierta una teoría que pueda explicar completamente el origen y la evolución de la vida. Hay teorías que son lo más certeras, lo más claras y lo más probable, pero no hay una teoría que pueda decir un científico que sea razonable. Así es, así es. Hasta ahorita la teoría más razonable de cómo se origina la materia, el mundo, es a través de la teoría del Big Bang. Y existen varias teorías que vamos a ir tocando a través de esta materia para conocer cómo se originó el mundo, el universo y sobre todo cómo se origina la vida. Bien, espero que les vaya agradando esta materia. En lo personal, les repito, se me hace bastante interesante. Y bien, vamos a llegar al momento, antes de seguir con esto de la primera teoría sobre el origen y la evolución de la vida, ayúdenme por favor registrando su asistencia aquí en el chat del Facebook para poder darme cuenta quién me está viendo en vivo en este momento. Y también es importante que los que vean después la clase también registren su asistencia. También puse un mensaje en el aula de Facebook para que también ustedes puedan ahí registrar su asistencia. Recuerden poner su nombre completo y acompañado de la palabra presente. Bien, seguimos entonces, ya después de haber dado esta indicación, con nuestra materia. ¿Qué es la vida? Esa va a ser la pregunta, les digo, la pregunta estructural, la pregunta que va a conformar la médula espinal. ¿De qué? Pues de la biología. ¿Qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué es la vida? Y la vamos a ir respondiendo en esta materia. La vida se define como el conjunto de procesos físicos y químicos, como la obtención de energía para la nutrición, la transformación de dicha energía en crecimiento o asimilación, la respiración, la reproducción, etcétera, que se presenta en los seres vivos. Y la biología ofrece una profunda comprensión de los seres vivos en el planeta, con lo que contribuye a apreciar y valorar la naturaleza en todas sus formas. Entonces vamos a definir, alumnos,
la vida como todo el conjunto de los procesos físicos químicos por los cuales un ser humano se reconoce que está vivo, perdón, un ser se reconoce que está vivo, ¿sí? No solamente el ser humano, cualquier ser se reconoce que está vivo. Es como obtiene energía a través de la nutrición, a través del alimento, para crecer, para moverse, para respirar, para reproducirse, etcétera. Entonces, todo esto que caracteriza a los seres vivos se le va a conocer como vida, ¿sí? El término vida, lo vamos a conocer, viene de latín o procede del latín vita, vite, que desde el punto de vista de la biología, que es el más usado, hace alusión a aquello que distingue a los reinos animal, vegetal, fungi o hongos, protistas, arqueas y bacterias del resto de manifestaciones de la naturaleza, ¿sí? Entonces la vida va a ser aquello que va a diferenciar de todos los seres no vivos, es todo aquello que va a diferenciar de los seres no vivos, la vida, ¿sí? Eso va a ser la vida, aquello que nos diferencia de lo no vivo. Bien, implica las capacidades, como ya lo habíamos dicho hace un momento, de nacer, de crecer, de reproducirse y de morir, ¿sí? Y a lo largo de sucesivas generaciones, evolucionar. Esto va a implicar la vida, nacer, crecer, reproducirse y morir. Y obviamente a lo largo del tiempo ir evolucionando, ir mejorando, irnos adaptando al medio en el que vivimos. Cuando se habla de la vida, alumnos, también se hace referencia a su diversidad y complejidad. Si la diversidad de la vida aumenta, necesariamente se incrementa su complejidad. ¿Sí? Recordemos que a mayor extensión, pues menor comprensión. Por lo tanto, tendríamos, si hay muchísima diversidad, que es muchísima distinción dentro de los seres vivos, que aquí vemos una imagen de lo que es la biodiversidad, ¿sí? Muchos seres vivos, diferentes especies, ¿sí? Entonces, entre más diversidad exista, más complejo va a ser definir lo que es la vida, porque se organiza la biodiversidad de tal manera que construye complejas redes de relaciones entre las especies y entre estas y su entorno físico. La vida cambia a quienes la componen. La vida cambia a quienes la componen. Y aquí en la imagen que les presento, pues vemos toda una biodiversidad y el cual, como hay muchas especies, diferentes tipos de especies, que la biología se va a encargar de estudiar cada una de ellas para poder entender la función de la vida, la estructura de la vida y el por qué se origina y cómo se origina y por qué evoluciona. Bien, muchas gracias, Abimael, un gusto tenerte aquí. Entonces, esta vez lo principal que estudia la biología. Aquí hay algunas teorías sobre el origen y la evolución de la vida que son muy interesantes. Tenemos algunas sobre el origen del universo, la más sobre el origen que es la teoría del Big Bang, como les había platicado. La teoría más reconocida y que creemos que es la más certera, la más probable sobre el origen del universo es la teoría del Big Bang, ¿sí? Que dice que existía una materia primigenia que estaba contenida con bastante energía y que cuando explota, ¡pum!, ¿verdad? Pues se genera la expansión del universo dentro del vacío en el que se encontraba contenida esta partícula de energía o de materia. Pero tiene un pero, valga la redundancia. ¿Quién puso ahí la primera materia y cómo se realizó esa explosión? ¿Quién puso ahí la primera materia y cómo se originó esa explosión? Pues es una de las grandes interrogantes que hasta ahorita, en este momento, ninguna teoría sobre el origen del universo ha podido solucionar. Luego tenemos otras teorías sobre el origen de la Tierra, sobre el origen de la vida en la Tierra o en el mundo. ¿Cuáles son? Estas son las más importantes. El creacionismo, la generación espontánea, la panspermia y la fisicoquímica.
¿sí? Bien, el creacionismo y la generación espontánea la manejaba quien Aristóteles, luego Redi, Spallanzani y luego Pasteur. Luego la panspermia y generación espontánea también la manejaba Aristóteles, Spallanzani, Pasteur, Redi, y aquí cabe mencionar que el creacionismo no solamente implica una creencia religiosa, también tiene fundamentos o muchos fundamentos naturales científicos. Luego tenemos la panspermia, que también Arrhenius la defendía bastante, que vamos a ir conociendo las de qué se tratan más adelante. Y tenemos la teoría físico-química, que la va a tratar Oparin, Alden y Miller y Urey, que son como un poquito más modernos. Y nos van a explicar también las eras de la Tierra, las eras geológicas, la paleozoica, la mesozoica y la cenozoica, que se supone que en estas épocas es cuando nace la vida en el planeta. Características de los seres vivos. ¿Cuáles son las características de los seres vivos? Todos los seres vivos estamos formados por los mismos átomos, los 6 elementos indispensables para la vida: el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. ¿Sí? El carbono constituye la base de la unión de los otros elementos químicos para formar biomoléculas, organelos, células y tejidos. Ya vimos que las moléculas son aquellas sumas o uniones de los átomos, lo vimos en química, que forman pues unión de átomos. Puede ser del mismo tipo de átomo o diferentes tipos de átomos. Unas van a ser elementos y son de los mismos, y otros van a ser compuestos y son de diferentes átomos. Por lo tanto, estas van a ser biomoléculas porque producen vida, ¿sí? Organelos, que vamos a ver cuando veamos en un momento más la célula, a qué se refiere. Bien, seguimos entonces con nuestra clase de biología. Seguimos con características de los seres vivos. Esto, grábatelo bien, es importantísimo. La unidad básica de la vida, la unidad básica de todo ser vivo es la célula. Si yo te preguntara en el examen, o te preguntara en algún examen alguien, alguna persona, o cuando entres a la universidad te preguntan cuál es la unidad básica del ser humano o del ser vivo, cuál es la unidad básica del ser vivo, inmediatamente la célula. De ahí se derivan absolutamente todos los seres vivos, desde la amiba hasta la ballena azul, en un organismo que va de lo más sencillo a lo más complejo. En términos generales, los seres vivos presentan características específicas. Los animales tienen algunas características específicas, las plantas tienen otras características específicas, los hongos otras, las algas otras, las bacterias otras, ¿sí? Recordemos que los seres humanos entramos dentro del reino animal, ¿sí? Somos animales mamíferos racionales. Entonces nosotros estamos catalogados en este reino. Algunas características de los seres vivos de manera presentada en esquemas, en diagramas, es lo siguiente. Características de los seres vivos. Tienen una estructura y una organización, tienen un metabolismo, tienen una homeostasis. Todos estos tipos de conceptos los vamos a ir entendiendo más adelante, no te preocupes. Tienen reproducción, crecimiento y desarrollo, irritabilidad, adaptación, ¿sí? Son estructuras complejas, altamente organizados, requieren un aporte de energía constante, formados por células, tienen un tiempo de vida y heredan características genéticas de sus padres. Todas estas características las tienen todos los seres vivos, desde la ameba hasta la ballena azul. También nosotros compartimos todo este tipo de características. Y seguimos viendo a través de esquemas las características de los seres vivos. Los seres vivos tienen características distintivas y están formados por componentes químicos, como sus características distintivas son la estructura, el metabolismo, la reproducción, el crecimiento, la homeostasis, la adaptación. Ya lo repetimos. Y los componentes químicos pues están compuestos de agua y minerales, carbohidratos, lípidos, proteínas, ácidos nucleicos, que estos últimos, los ácidos nucleicos,
van a realizar la replicación, la transcripción y la traducción. ¿Qué significa esto? Pues es aquello que vamos a ir heredando, transmitiendo de generación en generación. Bien, existen algunos niveles de organización de los seres vivos. Los niveles de la vida o los niveles con vida se les conoce también como bióticos y son los que siguen la célula, los tejidos, los órganos, los sistemas, los organismos multicelulares. Es decir, una célula forma tejidos, varios tejidos forman órganos, varios órganos forman sistemas, algunos sistemas forman organismos multicelulares, ¿sí? Y aquí lo tenemos. En el nivel subatómico, luego el nivel atómico. En el nivel subatómico pues serían los protones, los neutrones, los quarks, los electrones. Luego tenemos el nivel atómico, los átomos. Luego el nivel molecular, la suma de átomos. Luego el nivel subcelular, el nivel celular, nivel tisular, los órganos, los sistemas, los individuos, cualquier tipo de individuo que sea, ¿sí? Animales, luego la población, luego una comunidad, luego un ecosistema y todos vamos a conformar la biosfera. Si se fijan, es una cadenita desde lo más pequeño hasta lo más grande. Bien, alumnos, hasta aquí vamos a terminar con esto del concepto de la biología y las ramas de las cuales pues se ayuda a la biología para su estudio. Enseguida vamos a comenzar un tiempo muy importantísimo, muy importantísimo, un tema muy, pero muy importante, que es la célula. ¿Y por qué es muy importante o es el más importante? Porque es la unidad básica, la unidad que conforma a todos los seres vivos. Entonces, ¿por qué el estudio de la célula va a ser uno de los estudios en nuestra materia de la biología más importante? Recordemos, porque la biología estudia principalmente la célula, porque es la unidad básica de todo ser vivo. Todos los seres vivos estamos formados por células. Bien, pues voy a compartir la siguiente diapositivas para que también me vayan acompañando en el estudio de la célula. Antes de eso, voy a ver si les comparto un video para que ustedes puedan, a manera de resumen, pues tener qué es la biología y por qué es importante el conocimiento y el estudio de esta materia. Bien, se los comparto en un momento, denme solamente un minutito para podérselos compartir. Bien, ya estamos listos. Permítanme, lo repito. Recuerden que estamos en vivo, a veces hay problemas técnicos, pues, aparentemente problemas muy sencillos, pero que podemos lidiar con ellos. Permítanme nada más que cargue de manera completa para podérselos presentar. Hola chicos y chicas, en este video quiero contarles que la biología ha significado un avance bastante considerable para el hombre. Y es que gracias a este estudio, hoy por hoy podemos conocer nuestro cuerpo, sus órganos, funciones y demás, así como el del resto de los seres vivos de nuestro planeta. Así, la importancia del estudio de la biología reside en que gracias a estos conocimientos podemos avanzar poco a poco en materias como la salud, observando las reacciones de nuestro cuerpo y anticipándonos o solucionando males que asolan la Tierra. Más clases particulares de ciencias y artes presentan la importancia de la biología en la vida. Para poder entender la importancia de la biología, primero debemos de saber qué es la biología.
La biología deriva de dos palabras griegas. La primera es bios, que significa vida, y la segunda es logía, que significa ciencia o estudio. Entonces decimos que la biología es el estudio de la vida. Pero la biología también es la ciencia que estudia el origen, la evolución y las características de los seres vivos, así como sus procesos vitales, su comportamiento y su interacción entre sí y con el medio ambiente. La biología es amplia, así el estudio de la misma aporta bienestar a la especie humana, pero también a otras especies que viven entre nosotros. Antiguamente, cuando el estudio de la biología no había surgido como tal, por ello, cuando el hombre tenía alguna enfermedad o sufría heridas, estos fallecían al instante. Gracias al estudio de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y de las funciones de dichos órganos, los médicos han podido realizar diagnósticos correctos. Así, la biología también ha sido realmente importante en estudios asociados a enfermedades tales como infecciones o cáncer. En el caso de las infecciones, suelen ser causadas por bacterias o virus, las cuales también son objeto de estudio de la biología. Así, el estudio de la biología nos ayudará a conocer cómo actúa esta bacteria o virus para poder atacarlo antes de que se expanda mucho más. La importancia del estudio de la biología radica también en otras materias, como los recursos naturales o incluso aspectos como la herencia genética. También es bastante importante en determinadas patologías. Eso es todo por hoy. Gracias por su atención. Bien, acabamos de ver un video. Recordemos que pues empezó a cortar poquito, pero si tú al final vuelves a ver el video completo de la clase o llegas hasta este momento, lo vas a poder ver de una manera ya corrida y sin tanta traba. Bien, entonces seguimos con nuestra clase de biología. Vamos a ver la célula. La célula, recordemos que va a ser lo más importante de nuestro estudio del día de hoy, porque es la unidad básica de la cual se conforman todos los seres vivos. Bien, ¿qué es la célula? Es la primera pregunta que nos tenemos que realizar. Bien, la célula es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo, ¿sí? Puede presentar gran variedad de tamaños. Entonces, grabémonos esto, anotémoslo, es muy importante. Es la unidad estructural y funcional de todo ser vivo. Puede presentar gran variedad de tamaños. Fue descubierta por Robert Hooke, observando un corte de corcho en un microscopio de la época. Dio el nombre de célula a las estructuras regulares en forma de cajitas que aparecían en el microscopio. Célula significa celda o cuarto muy pequeña. Bien, la palabra célula, que como nos dice, significa celda o cuarto muy pequeño, pequeña habitación, pequeño cuartito. Y Robert Hooke, al estar observando los corchos con su microscopio, se dio cuenta que estaba formado de varios pequeños cuartitos, y a estos cuartitos les llamó células. Y existe a partir de este descubrimiento de Robert Hooke, pues una teoría celular que dice de la siguiente manera: todos los organismos están constituidos por células. Todos los organismos están constituidos por células. En las células tienen lugar las funciones de alimentación y excreción de un organismo. Todos los organismos tienen ciertas funciones que las caracteriza. Ya vimos como el nacimiento, el crecimiento, la respiración, la alimentación, el metabolismo, la homeostasis, etcétera, que son ciertas funciones que caracterizan a un ser vivo. Pues dentro de las células se dan estos dos,
la alimentación y la excreción de un organismo. Las células contienen, recordemos, las células contienen el material hereditario, el cual permite que las características de una célula madre pasen a una célula hija. Y las células solo provienen de células preexistentes, ¿sí? Recuerden que es la duplicación, etcétera. Las clases de células. Existen varios tipos de células dentro de los organismos vivos y por lo tanto todos los organismos vivos están formadas por células, todos. No hay un solo organismo vivo que no esté formado por células. Y en general se acepta que ningún organismo es un ser vivo si no consta al menos de una célula. Bien, entonces tenemos tipos de tipo de organismos unicelulares conformados de una sola célula y tenemos organismos pluricelulares, ¿sí? Que son constituidos por muchas células y por diferentes tipos de tejidos. El tejido conectivo, el tejido epitelial. El tejido conectivo, recordemos que es aquel tejido, ¿verdad?, que nos va a ayudar a constituir nuestros ligamentos, nuestros tendones, etcétera. Luego tenemos el tejido epitelial, que es el tejido que recubre algunos órganos, ¿verdad?, como el intestino, etcétera. Luego tenemos el tejido muscular, pues obviamente son las células que conforman nuestros músculos, y el tejido nervioso, entre otros bastantes que existen. Tanto la célula vegetal como la célula animal poseen membranas celulares. Bien, aquí vamos a hacer un pequeño alto. Tenemos dos tipos de células en la biología, en el estudio de la biología: la célula vegetal y la célula animal. Recordemos que la célula vegetal, pues, al igual que la célula animal, poseen membranas celulares, es decir, están revestidas, están recubiertas. Pero la célula vegetal cuenta además con una pared celular que se le llama celulosa, que le da rigidez. Y recordemos que a partir de esta celulosa, por eso es posible elaborar, tener la madera, tener el papel, etcétera. Cosa que las células animales no tienen. Las células animales son más permeables, no son tan rígidas en sus membranas. La célula vegetal posee cloroplastos. La animal no. Los cloroplastos, que son un tipo de organelos que tiene, o de órganos que tiene la célula en su interior, es donde se va a dar la fotosíntesis, la absorción de la luz, la creación de la clorofila, para que se pueda llevar a cabo este proceso físico-químico de la fotosíntesis que va a transformar el CO2 en oxígeno, ¿verdad? Y es como se van a retroalimentar la célula vegetal, que necesita para vivir dióxido de carbono y elaborando oxígeno, y la célula animal, que va a producir dióxido de carbono, pero necesita oxígeno para vivir. Se complementan en este tipo de procesos. Recordemos que la célula vegetal presenta vacuolas grandes y centrales. En cambio, las del animal son pequeñas. Bien, aquí vemos todos los organelos en la imagen de cómo se conforman o qué es lo que tienen dentro las células, tanto vegetal, la del lado izquierdo, como la animal del lado derecho, ¿sí? Bien, le dejo un momento para que observen la imagen de los dos tipos de células, la célula vegetal y la célula animal. Una diferencia mayor dentro de las células es la presencia o la ausencia de un núcleo, que es una estructura subcelular que contiene material genético. Las células procariotas, que incluyen a la bacteria, no tienen un núcleo, mientras que las células eucariotas, que incluyen a los protozoos o a las células animales y las de las plantas, contienen un núcleo. Bien, ya vimos que existen dos tipos de células, unas son las vegetales y unas son las animales. También existen otros dos subtipos de células, que es como las vamos a estudiar en la biología: la célula eucariota y la célula procariota. Aquí también las tenemos en la imagen, la célula eucariota y la célula procariota. La célula eucariota es más desarrollada
y es la que estructura a los seres vivos más desarrollados, más complejos. Y la célula procariota, pues es la que va a estructurar a los seres vivos menos complejos, como a los hongos, como a algunas bacterias, etcétera, ¿sí? Y las eucariotas van a constituir a los animales, a algunos vegetales, etcétera. La diferencia es que una célula procariota no tiene núcleo, tiene un nucleoide, pero tiene un núcleo. Y la eucariota, pues sí tiene un núcleo, un nucleolo, tiene más organelos dentro de su estructura celular. Composición de la célula. Bien, el citoplasma, ya vamos a ver la composición celular de las células, obviamente eucariotas, que son las células que son más complejas y son las que estructuran la mayoría de los seres vivos complejos. Entonces, vamos a ver cómo se compone una célula. Tenemos el primer organelo, que es el citoplasma, que es el líquido en el cual se encuentra una variedad de sustancias y estructuras organizadas llamados organelos, los cuales son las mitocondrias, los plastidios, el retículo endoplasmático, los ribosomas, el aparato de Golgi o de Golgi, lisosomas y las vacuolas, ¿sí? Estos son los elementos que están flotando o que están contenidos en el citoplasma. Los organelos en el citoplasma. Vamos a ir viendo cada uno de ellos qué son, que constituyen pues los órganos de las células. Las mitocondrias transforman las sustancias provenientes del alimento, como las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, para producir energía, es decir, actúa como una central energética de la célula. Dentro de las mitocondrias es donde se va a transformar la energía para que pueda subsistir la célula, para que pueda seguir viviendo. ¿Sí? Las mitocondrias, por eso, son organelos bastante importantes dentro de las células, ¿sí? Son las que sintetizan la energía. Y aquí podemos ver un poquito la imagen, cómo son las mitocondrias, que parecen pequeñas esponjas que van atrapando, van tomando el agua, las proteínas, los lípidos, los carbohidratos, para poder transformarla en energía. Luego tenemos el retículo endoplasmático. Si se fijan aquí dentro de la célula eucariota, la célula animal, la vemos que está junto en el núcleo, junto al núcleo, ¿sí? O nucleolo, si se fijan, aquí está. Y aquí podemos ver el retículo endoplasmático un poquito más en zoom. Se pueden fijar, es como una especie de contenido, donde el retículo endoplasmático, entre sus partes, tiene a los ribosomas, que es otro tipo de organelo. Pero vamos a ver qué es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático transporta las sustancias que ingresan a la célula hacia otros organelos celulares, desde la membrana hacia el interior de ella. ¿Sí? Hay dos clases, el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El rugoso se diferencia del liso por presentar en su superficie unos gránulos llamados ribosomas. Entonces, este es el retículo endoplasmático rugoso porque tiene a los ribosomas, ¿sí? ¿Se fijan? Y está pegadito al nucleolo. Y esto va a ayudar a que como a sintetizar o a elegir qué es lo que entra a la célula y qué no. Es como una malla. Y tenemos aquí el retículo endoplasmático liso, que también va a ser una serie de recubrimiento en el cual va a ayudar a identificar qué es lo que entra o sale de la célula. Los ribosomas, ya vimos que son estos pequeños organelos que se encuentran dentro del retículo rugoso, ¿sí? Del retículo endoplasmático rugoso, es donde se encuentran los ribosomas. ¿Y para qué sirven los ribosomas? ¿Qué hacen? ¿Cuál es su función? Pues son partículas que en la mayoría de los casos se encuentran adheridas al retículo endoplasmático rugoso. Otras pocas se encuentran flotando en el citoplasma y constituyen el sitio en donde se lleva a cabo la producción de proteínas. Ellas van a producir la proteína para que la célula pueda alimentarse, tener la energía suficiente para que la puedan sintetizar en un proceso, ¿sí? Y así sería como la estructura de un ribosoma, que aquí vemos del lado derecho. El aparato de Golgi o el cuerpo de Golgi
se encuentra cerca del núcleo, ¿sí? Aquí lo tenemos, aquí está el núcleo, y tenemos el aparato de Golgi, o de Golgi, de cerca del núcleo, ¿sí? ¿Cuál es su función? Su función, o la más importante, es recibir materiales, sustancias del retículo endoplasmático y almacenarlo para luego expulsarlo en forma de pequeñas bolsas hacia el exterior de la célula, ¿sí? Y estas bolsas reciben el nombre de lisosomas. Estas son los lisosomas, pequeñas bolsitas con los desechos de la célula, ¿sí? Podríamos decir que entonces dentro del aparato de Golgi se da la función excretoria, es decir, van a eliminar lo que a la célula ya no le sirve. Digan, aquí está la célula, sus núcleos, sus organelos, y tenemos aquí identificado al aparato de Golgi. Los lisosomas, ya vimos que son excretados o son expulsados por el aparato de Golgi. Son bolsitas que se originan en el aparato de Golgi, desdoblan o se descomponen en moléculas complejas en otras, más sencillas. Es decir, son las encargadas de la digestión intracelular. Ya les había explicado que aquí se da la excreción y los lisosomas van a hacer la digestión, ¿sí? Ya van a separar lo que es benéfico para la célula y lo que no, ¿sí? Bien, entonces seguimos con nuestra clase. Las vacuolas son burbujas llenas de líquido o de material alimenticio para la reserva. Se encuentran en la mayoría de los casos en las células vegetales. Dijimos que las vacuolas va a ser como el almacenaje, como la grasita que almacenamos nosotros en las lonjitas. Pues las vacuolas van a ser las lonjitas de las células vegetales, donde van a almacenar líquidos o alimento para la misma célula en caso de crisis. Luego tenemos los plastidios, que también se encuentran dentro de las células vegetales y se distinguen en tres clases: los cloroplastos, el cromoplasto y el leucoplasto. Los cloroplastos, que son los que más identificamos, se producen en pigmento de color verde de las plantas llamado clorofila y participa en la fotosíntesis, capturando la energía proveniente del sol. Son como las centrales energéticas, son como sus paneles solares de las células, los cloroplastos. Los cromoplastos se caracterizan por poseer pigmentos como el amarillo o el anaranjado, y de ellos depende del color de las flores y los frutos. Los cromoplastos le dan el color a las flores y a los frutos. Y por último, los leucoplastos pues no tienen color y solo almacenan el almidón y otros materiales. Es como el refrigerador de las células, ¿verdad? Es la parte donde van a almacenar alimento. Los organelos en el citoplasma, aquí los tenemos, esta imagen claramente. Véanla bien porque va a ser una de sus actividades. Van a hacer un dibujo sobre los organelos de una célula y aquí los podemos identificar. Está bien identificado, ahí están bien ejemplificados los organelos de la célula. ¿Alguna pregunta que tengan, alguna duda que ustedes tengan? Ayúdenme por favor a través del chat escribiéndola. ¿Alguna duda, Abimael, que te haya surgido en este momento sobre la clase? No dudes por favor en escribirme y yo con gusto te ayudo. Sí, aquí los tenemos un poquito más amplio ya la imagen sobre los organelos. Tenemos el núcleo, las membranas, tenemos los lisosomas, tenemos el aparato de Golgi, tenemos el retículo endoplasmático, tenemos la plasodesma, el citoplasma, la mitocondria, las vacuolas, los cloroplastos. Bien, esto es una célula vegetal, sí, pero recordemos que son los mismos organelos, a excepción de las vacuolas, a excepción de los cloroplastos, ¿sí?, que no tienen la célula animal. El núcleo es súper importantísimo dentro de una célula, ¿sí? Porque vamos a entender que contiene toda la información genética de la célula.
Bien, el núcleo limitado por otra membrana que se llama membrana celular, que es esto que lo reviste para cuidarlo un poquito más, en la cual se encuentra el material hereditario llamado cromosomas. ¿Sí? Dentro del núcleo de esta membrana nuclear celular se encuentran los cromosomas. Y recordemos que administra y regula todas las actividades de la célula. ¿Sí? Es como el cerebro de la célula. El material genético vamos a tener dos contenidos que son sumamente importantes, o dos tipos de material genético. Uno se llama ADN y el otro se llama el ARN o RNA. Recordemos que son por sus siglas, por sus significados, la abreviación ácido desoxirribonucleico y ácido ribonucleico, ¿verdad? Son los nombres de estos dos tipos de materiales genéticos que se encuentran dentro del núcleo celular y que tienen las instrucciones para la producción de las proteínas, para la producción y la reproducción de las células, etc. Bien, aquí vemos el ARN, el ácido ribonucleico, su estructura. Tenemos aquí otra imagen sobre los organelos de la célula, que es bastante importante que vayamos viendo cómo se estructura una célula. Tenemos el nucleolo, la membrana nuclear, tenemos el núcleo, tenemos el retículo endoplasmático, tenemos aquí los pequeños ribosomas, tenemos aquí algunos flagelos de la célula, el centrosoma, el aparato de Golgi, aquí está, las mitocondrias, tenemos también los lisosomas, estas bolitas por acá, etcétera. Bien, para que ustedes vayan viendo, observando esta imagen, que es la que vamos a dibujar, esta o cualquier otra, pues, sobre organelos de la célula. Los principales organelos o orgánulos de las células son, la mitocondria, ya lo vimos, que proporciona energía a las células a través de la respiración celular. El ribosoma, que traduce los mensajes que llegan al núcleo para la fabricación de proteínas. El retículo endoplasmático rugoso distribuye, recoge, almacena y transporta las proteínas fabricadas en los ribosomas. También el retículo endoplasmático liso fabrica lípidos. El aparato de Golgi libera al exterior los productos elaborados de la célula y también participa en la fabricación de lisosomas. Y el lisosoma almacena enzimas digestivas que ayudan a dirigir los alimentos, ayuda a digerir los alimentos. Las vacuolas, que almacenan sustancias de desecho de reserva. Otras realizan procesos de digestión. El centriolo, que contribuye al movimiento celular e intervenir en la división de la célula. El cloroplasto, dentro de las células vegetales, realizan el proceso de fotosíntesis. Les dejo aquí esta pequeña tabla para que ustedes vean más o menos en resumen qué función tiene cada organelo. Y eso sería con lo que terminemos nuestro tema sobre la célula. Enseguida vamos a ver un tema nuevo que son las funciones vitales de los seres vivos. Las funciones vitales de los seres vivos, ¿sí? Es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Permítanme compartirlo para que lo tengamos todos a la mano. Funciones vitales de la célula. Bien, antes de iniciar con este tercer tema sobre las funciones vitales de los seres humanos, quiero también compartirles otro video que a manera de resumen nos pueda ayudar a reafirmar el conocimiento sobre los organelos celulares. Permítanme un momento para podérselos transmitir.
Mientras tanto, por favor, vayan escribiendo, comenten. Si tienen alguna duda, les suscitó algún comentario sobre la biología, sobre estos temas que vamos tocando. La verdad me gustaría mucho que ustedes lo pudieran compartir conmigo, su punto de vista. Bien, estamos ya preparando el video para que lo pueda compartir con ustedes. Permítanme un segundito. Por favor. Monster. Voy. No se me desesperen, por favor. Bien, se los comparto para que lo podamos observar. Bien, permítanme, ahora sí, vamos a comenzar a ver sobre la célula. Hola, Happy amigos, con ganas de aprender, soy Dani y hoy vamos a repasar todo lo que sabemos de la célula con un juego de preguntas y respuestas. ¡Empezamos! La primera pregunta que os proponemos es muy sencilla. ¿Cuáles de estos seres vivos están compuestos por células? ¿Los animales y las plantas? ¿Los virus y las bacterias? ¿El plancton? ¿O todos los seres vivos? ¡Claro! ¡Todos los seres vivos! Vamos a aprender un poco más. La célula es la parte más pequeña de un ser vivo. Y todos los seres vivos estamos compuestos por células. Algunos solo tienen una y les llamamos seres unicelulares, como algunas bacterias. Otros tienen muchas y les llamamos seres pluricelulares, como los animales o las plantas. Por cierto, ¿sabéis que los seres humanos tenemos cientos de billones de células? ¡Wow! ¡Qué interesante! Pues sí tenemos células, sí. Vamos a por la siguiente pregunta. Esta es un poco más difícil. ¿Cuál es la parte más importante de una célula? ¿La membrana, el núcleo o el citoplasma? ¡Anda! La parte más importante es el núcleo, pero hay otras partes que también son muy importantes. Vamos a conocer un poco más sobre ellas. En estas imágenes podéis ver una célula y sus partes más importantes. Pero tenéis que saber que el núcleo es el órgano más importante de una célula. Y por eso lo destacamos de los demás órganos. El núcleo es como el cerebro de la célula y dirige su funcionamiento. En él están los genes, que son los que transmiten las características hereditarias de padres a hijos. Gracias a los genes, estas crías de cocodrilo
se parecen tanto a sus padres. La verdad es que de pequeños son una monada, pero de grandes no tanto. ¿Habéis estado atentos a la explicación y habéis observado bien el dibujo de la célula? ¿Sí? Pues entonces os va a resultar muy fácil la siguiente pregunta. ¿Qué podemos encontrar en el citoplasma? ¿La membrana? ¿El muro celular? ¿Los orgánulos? ¿O las bacterias? ¿Qué será? ¡Claro! ¡Los orgánulos! Vamos a volver a ver el dibujo de la célula y aprender un poco más. El citoplasma, menuda palabrita más rara, es una sustancia líquida que se encuentra entre la membrana y el núcleo. Y es aquí, en el citoplasma, donde se encuentran los orgánulos. Los orgánulos son distintos los unos de los otros y cada uno realiza una función diferente. Unos, por ejemplo, se encargan de digerir los alimentos y otros de eliminar los desechos. ¡Qué guay! Me encanta aprender tantas cosas nuevas. Pero como siempre os digo, lo más importante no es haber contestado a todo bien. Lo más importante es que os hayáis divertido y que siempre tengáis ganas de aprender. Adiós, happy amigos. Hasta el próximo vídeo. Adiós. Bien, acabamos de ver un video bastante interactivo, bastante sencillo, pero creo que nos ayuda bastante también a poder reafirmar, comprender con esas tres preguntitas que nos compartieron para poder hacerlo de una manera más dinámico, más lúdico, incluso más sencillo para poderlo reafirmar. Bien, enseguida vamos a ver otro tema sobre la biología que se titula las funciones vitales del ser humano. Perdón, yo sigo con mi ser humano, ¿verdad? Las funciones vitales de los seres vivos. Vamos a entenderlo un poquito, de qué se trata estas funciones vitales de los seres vivos. ¿Sale? Bien, nos vamos a estudiar un poquito. Bien, tenemos aquí 4 grandes funciones de los seres vivos, que es vamos a ver funciones de los seres vivos, vamos a ver funciones de nutrición, la función de relación y la función de reproducción, ¿sale? Las funciones de los seres vivos. Todos los seres vivos, alumnos, todos los seres vivos, ¿sí? Absolutamente todos tienen una serie de funciones indispensables para poder mantenerse vivos. Estas funciones son características exclusivas de los seres vivos, es decir, solo los organismos vivos pueden realizarlas. Y son 3, las 3 más importantes, que es función de nutrición, función de relación y función de reproducción. La función de nutrición, recordemos que se da mediante la función de alimentación de los organismos vivos. Obtienen la materia y energía que necesitan del medio que los rodea. Y existen 2 tipos de nutrición, la autotrofa y la heterotrofa. La función de nutrición autótrofa, la función autótrofa es mediante mecanismos donde el mismo ser vivo obtiene su alimento a partir de sí mismo, como algunas plantas, como algunos vegetales, que a través de la fotosíntesis ellos adquieren su propio alimento, no necesitan conseguirlo de manera exterior a ellos. Y la función heterotrofa es la utilizada por los animales, hongos y microorganismos que utilizan como fuente de energía y material nutrientes otros seres vivos. Es decir, van a comer, van a utilizar a otros seres vivos para poder alimentarse, para poder nutrirse. Y dentro de esta función heterotrofa de alimentación, tenemos la indigestión, la digestión, que
que son los elementos más significativos de esta función de nutrición. Tenemos también que la función de nutrición contiene, siempre va a tener un aparato digestivo o va a intervenir un aparato digestivo que es aquel que prepara los alimentos y los transforma en nutrientes. Y casi todo aparato digestivo cuenta con una boca, un esófago, pues un estómago, un intestino grueso, un intestino delgado. Aquí vemos un aparato digestivo, pues de un rumiante, puede ser de una vaca, puede ser de un caballo, etcétera, ¿sale? Y la función de nutrición, pues va muy ligada al aparato respiratorio, ¿sí? Recordemos que no solamente nos nutrimos a través del alimento que ingerimos, sino también a través de la respiración. Por lo tanto, la respiración es otro tipo de función vital del ser vivo. Si no respiramos y si no tenemos esta función, pues no sería posible seguir viviendo. Por lo tanto, tenemos ya dos funciones súper indispensables, absolutamente necesarias para poder vivir, que es la nutrición y la respiración, que consiste en tomar el oxígeno o el dióxido de carbono necesario para la vida celular y expulsar el dióxido de carbono o el oxígeno que lleva, en el caso de los seres humanos, la sangre o los animales tras realizar la respiración celular, o a través de las células vegetales, pues el oxígeno que es expulsado, ¿verdad? Bien, aquí tenemos la representación de un sistema respiratorio del ser humano. También tenemos dentro de esta función de nutrición de todos los órganos vivos, tenemos una función muy particular que es la excreción, ¿sí? Que es la función de excretar, que la función de excretar es aquella función donde el organismo elimina todas las sustancias tóxicas que produce la célula en su función. Dentro del ser humano, pues nuestro aparato excretor son los riñones, y aquí vemos cómo está conformado el riñón, ¿verdad? Que lo va a expulsar a través de la uretra en forma de orina, o también puede ser en forma de sudor, o también puede ser en forma de las heces fecales, ¿verdad? Pero primeramente y primordialmente, la función excretora es eliminar las toxinas del cuerpo a través de los riñones, ¿sí? Las células, recordemos que también tienen esta función excretoria, que dijimos que la realizaban, ¿quién? ¿Se acuerdan dónde se realiza? ¿No se acuerdan? Sí, acuérdense, lo vimos en los organelos. Quien me lo describa ahí en el chat, le voy a dar una nota extra para que pueda subir e incrementar su calificación. Bien, entonces ya llevamos tres funciones vitales de los seres vivos, que es la nutrición, es la respiración y es la excreción. Tenemos otro que es la circulación, es la distribución o la función circulatoria, es la función donde se distribuyen todos los nutrientes y el oxígeno a todas las células del cuerpo, ¿sí? Y recoge los residuos de las toxinas que nos va a llevar a los órganos excretores. Dentro de la función de relación existen otros tipos de funciones naturales, de funciones vitales. Ya vimos tres: la nutrición, ya vimos la respiración y ya vimos la excreción. Dentro de las funciones de relación, pues son aquellos cambios que se producen en el medio de los estímulos o en medio de los estímulos, o las reacciones producidas en el organismo ante una respuesta externa, ¿sí? Una de estas funciones importantes se va a llamar la reproducción, ¿sí? La reproducción es otra función vital de todo ser vivo, porque es a través de la cual las especies, los seres vivos siguen subsistiendo, ¿sí? Y van llevando a través de intercambio, de compartir su ADN, sus cromosomas, sus genes,
sustento de la misma especie, pero en otro individuo diferente. ¿Sí? Y existen dos tipos de reproducciones, la reproducción sexual y la reproducción asexual. La reproducción asexual, un individuo se enciende, se divide en dos o más partes y en cada célula se duplica el ADN y se divide y da origen a un nuevo individuo. Dentro de la reproducción sexual, pues se necesitan dos individuos para dar origen a uno nuevo, ¿sí? Es la unión de las células sexuales, en este caso los óvulos y los espermatozoides. Bien, aquí tenemos la función de reproducción, que es la cuarta función importantísima dentro de los seres vivos. Bien, tenemos otro tipo de funciones también vitales, como es la homeostasis. La homeostasis, alumnos, es una función súper importante porque homeostasis va a tratar de tener el funcionamiento del cuerpo humano en un equilibrio, ¿sí? La homeostasis va a tratar de mantener la temperatura del cuerpo, la función del cuerpo de una manera estable, ¿sí? Donde no baje, donde no suba, donde verdaderamente sea posible que se siga dando la vida en nuestros organismos, en nuestros cuerpos, y que ante alguna adversidad que viene exterior o interior, poderla equilibrar. Esa es la quinta función vital que tiene nuestro cuerpo, que se llama la homeostasis, ¿sí? Y la homeostasis, les repito, es una función importantísima que va a autorregular el cuerpo y va a regular el cuerpo, su temperatura y también su equilibrio. Bien, hemos llegado entonces al final de esto de las funciones de los seres vivos. También les quiero compartir un video sobre esto a manera de resumen para que podamos entender un poquito estas 5 funciones importantísimas vitales del ser humano, que es la nutrición, la respiración, la excreción, la reproducción y dijimos que también la homeostasis, ¿verdad? Entonces, denme un minuto, por favor, para poderles cargar este video sobre las funciones vitales de los seres vivos. Excelente. Ya está cargando, permítanme. This is Dave. Solo un momento, por favor. Y después del video, ahora sí comenzaríamos a ver la última parte, el último tema que nos compete a nosotros dentro de la asignatura de la biología, que va a ser la fotosíntesis, ¿sí? Como un proceso pues bastante importante dentro del sustento de los organismos vivos, porque recordemos que es donde se da el intercambio de los seres vivos, animales, ellos segregamos o excretamos, nosotros los seres animales excretamos dióxido de carbono o dióxido de carbono, y los seres vegetales, recuerden que ellos absorben el dióxido de carbono y lo transforman en oxígeno, que es algo necesario para que nosotros podamos vivir y sustentarnos en un ecosistema intercambiando esto, ¿verdad? Bien, vamos a darle inicio a nuestro video sobre las funciones vitales de los seres vivos. Se los comparto y poder seguir con la fotosíntesis. Permítanme un momento, recuerden que estamos en vivo y puede haber ciertos momentos en los cuales se puede trabajar nuestra presentación. Y al parecer este es uno de estos momentos.
Permítame un momento, por favor. Bien, una disculpa, alumnos, se me trabó un poquito la presentación, pero seguimos con esto. Las funciones vitales. Nutrición. Como ya sabéis, los seres vivos necesitan alimentarse. Esa es la función de la nutrición. Según su tipo de alimentación, pueden ser herbívoros, carnívoros u omnívoros. Los animales herbívoros se alimentan de plantas y hierba. Pueden comer tallos, hojas, frutos, semillas o raíces, como esta altísima jirafa. Dentro de los animales herbívoros hay unos que son muy especiales. Son los rumiantes, como las cabras o las vacas. Son muy especiales porque se tragan el alimento casi sin masticarlo y lo guardan. Luego, cuando ellos quieren, lo devuelven a la boca, lo mastican y lo tragan de nuevo. Parece un poco asqueroso, pero así son los rumiantes. Los animales carnívoros se alimentan de carne. Tienen que cazar o comerse otros animales para poder alimentarse. Estos animales tienen feroces dientes, grandes y afiladas garras. Y en el caso de las aves, picos muy fuertes para poder cazar a sus presas. Los animales omnívoros son carnívoros y herbívoros a la vez. Comen carne y vegetales. Los cerdos y los osos son omnívoros. ¿Y sabéis quién también? Las personas, los seres humanos, somos también omnívoros. Nos podemos comer un pollo asado o una buena ensalada con su lechuga y su tomatito. Las plantas no comen, son capaces de fabricar en su interior el alimento que necesitan, cogiendo agua y otras sustancias del suelo y aprovechando el aire y la luz del sol. Las funciones vitales. Relación. Los seres vivos necesitamos conocer el medio que nos rodea para saber qué ocurre a nuestro alrededor y reaccionar ante ello. Esta es la función de la relación. Mirad estas cebras. Se han asustado porque conocen el rugido del león y saben que es peligroso. Todos los animales que estáis viendo se están relacionando entre ellos. Juegan, se ayudan, cuidan los unos de los otros, aunque también discuten. Para poder sobrevivir, todos los animales necesitan conocer muy bien el lugar donde viven y comunicarse entre ellos. Los animales utilizan los órganos de los sentidos para saber qué hay a su alrededor y reaccionar ante algún peligro. Con los ojos pueden ver lo que pasa a su alrededor, como las águilas, que tienen una vista buenísima y buscan desde el cielo alguna presa para cazar. ¡Uy! ¡Agacharos, que nos pilla! Con los oídos se puede escuchar si se acerca a un animal con malas intenciones. Con la nariz, estos animales pueden oler si hay rica comida por los alrededores. Con la piel y a través del tacto se siente la ternura de las caricias.
Y también las cosquillas. Los animales, para poder relacionarse, necesitan comunicarse entre ellos. Muchos lo hacen a través de los olores, otros, como este camaleón, a través de los colores. Y otros, como esta especie de ardilla ruidosa, a través del sonido. Aunque no se desplazan, ni tienen ojos, ni nariz, ni ningún órgano de los sentidos, las plantas también se relacionan. Cuando notan la luz del sol, sus tallos se mueven y crecen hacia ella. Las funciones vitales. Reproducción. La última función es la de la reproducción. Permite a los seres vivos originar nuevos seres vivos. Y así asegurar la continuidad de la vida. ¿Nos parece una monada estos cachorritos? Los animales tienen dos formas de reproducirse. Pueden ser vivíparos u ovíparos. Los ovíparos nacen de huevos, como las aves, las tortugas o estos mini cocodrilos. Los vivíparos son los que nacen del vientre de sus madres, como los delfines, las jirafas o los seres humanos. Las plantas pueden reproducirse de muchas maneras, pero la mayoría lo hacen a través de las semillas. Estas semillas caen al suelo, germinan y dan vida a una nueva planta. Ya conocéis las 3 funciones vitales. ¡Adiós, amigos! Y no olvidéis suscribiros a Hub. Bien, acabamos de ver un poquito sobre esta cuestión de las funciones vitales. Les pongo este tipo de videos que son con un lenguaje un poco más sencillo para que sea manera de ejemplo. A mí me ayuda bastante cuando quiero repasar algún tema, porque ya con un lenguaje sencillo, ya con el conocimiento que ya voy adquiriendo en las clases, pues ya me ayuda a poderlo comprender de una mejor manera. Bien, por último, alumnos, vamos a ver el proceso de la fotosíntesis. El proceso de la fotosíntesis, que es muy importante conocerlo. La fotosíntesis, recordemos que es un proceso vital que lo realizan los seres vegetales, el reino vegetal, el cual vamos a ir explicando en un momento de qué se trata. Les comparto también las diapositivas para que me vayan siguiendo en la explicación. Bien, tenemos la fotosíntesis. La fotosíntesis es importantísima dentro de nuestro tema de la biología y ahorita vamos a ver el por qué. La fotosíntesis es el proceso de elaboración de los alimentos de las plantas, los árboles. Las plantas usan la fotosíntesis para alimentarse, crecer y desarrollarse. Sí, es una función vital de los seres vegetales, de los seres vivos vegetales. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila. Ya vimos que la clorofila se encuentra dentro de los cloroplastos, que es una parte de las células vegetales, y que la clorofila es aquella que funciona como una celda solar para poder almacenar la luz del sol y alguna glucosa, ¿sí? Y que es la que le da el tono verdeoso a las hojas. Es una sustancia de color verde que tienen las hojas, en la que se encarga de absorber la luz adecuada para realizar este proceso. La clorofila es responsable del característico color verde de las plantas. Bien, ya se los había explicado, pero lo volvimos a leer para que no quede duda. La fotosíntesis es el proceso mediante el cual las plantas fabrican su propio alimento. Recordemos que en este tipo de nutrición se llama, si no es heterotrofa, ¿cómo va a ser? Homotrofa, ¿verdad? De donde asimismo ellas producen su propio alimento. Vemos aquí una imagen de un árbol realizando la función de fotosíntesis. Número 1, a través de la raíz, la planta absorbe del suelo agua y sales minerales como la savia bruta, nos da la savia bruta. Después la savia bruta sube por los vasos leñosos del tronco hasta las hojas. Como paso 3, las hojas toman del aire un gas que es el dióxido de carbono
y este gas se mezcla con la savia bruta y con la ayuda de la luz del sol se transforma en el elemento de la planta, en el alimento de la planta, y se llama savia elaborada. Y en este proceso la planta expulsa el oxígeno. La savia elaborada se reparte por toda la planta a través de los vasos liberianos, ¿verdad? Que se encuentran por todas las hojas y el tronco. Aquí nosotros podemos ver también dentro de una planta el mismo proceso. Las raíces absorben agua y sales minerales, sube la savia bruta por el tronco, llega hasta las hojas absorben dióxido de carbono, al juntarse, el dióxido de carbono pasa hacia la savia bruta, se transforma en savia elaborada y se produce el alimento de las plantas y las plantas expulsan oxígeno. Ese es el proceso de fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, las plantas necesitan de la clorofila, que es una sustancia de color verde que tienen las hojas. El proceso completo de la alimentación de las plantas consiste básicamente en 4 cosas. Absorción. Las raíces de las plantas absorben las sales minerales, el agua de la tierra para poder producir su savia bruta, que es el primer elemento en el cual comienza la fotosíntesis. Luego también tienen circulación, va a circular a través del tronco, ¿sí? Este tipo de savia o del tallo para llegar hasta las hojas. Después se absorbe con la luz del sol junto con el dióxido de carbono y se da este proceso químico-físico de transformación de savia bruta a savia elaborada, y a partir de esta savia elaborada, que ya es el final de la nutrición del alimento de la planta, se va a secretar o se va a expulsar oxígeno y se da la respiración. Las plantas, al igual que los animales, toman oxígeno y expulsan el dióxido de carbono, ¿sí? El proceso se produce sobre todo en las hojas y en los tallos verdes, ¿sí? Aquí recordemos que los animales tomamos oxígeno y expulsamos dióxido de carbono, pero la respiración en los vegetales es inverso, ¿verdad? Ellos toman dióxido de carbono y expulsan oxígeno. La fotosíntesis es el proceso más importante que existe, para la naturaleza, pues gracias a ella no solo existen las plantas y coexisten las plantas, sino que toda la vida en la Tierra. Se crean nutrientes como los carbohidratos, más tarde aminoácidos, nucleótidos, entre otros. Además, la energía solar es acumulada por las plantas y al ser esta ingerida por los seres vivos, la energía se libera, siendo esta utilizada para mantener los procesos vitales de todo organismo. A fin de cuentas, las plantas alimentan al resto de los animales o al resto de los seres vivos. En una primera instancia a los herbívoros e indirectamente a los carnívoros, porque nosotros los carnívoros comemos a los herbívoros que se alimentan de las plantas. Cabe destacar otro aspecto favorable que otorga este proceso de la fotosíntesis. La planta, además de alimentar al resto del planeta, contribuye a la respiración de los seres al restituir el oxígeno al aire, además de haberlo previamente limpiado. Son los filtros naturales de nuestro planeta Tierra, de nuestro planeta. Es la única planta generadora de oxígeno limpio constantemente y durante todos los días. Por lo tanto, debemos de respetar este proceso de fotosíntesis que a veces no hemos entendido, que sin las plantas, sin el reino vegetal, no podría subsistir ningún otro tipo de reino o ni siquiera mucha vida, ¿verdad? Ni siquiera un céntimo de vida si no se diera el proceso de la fotosíntesis. Hoy en día, la urbanidad cada vez más ha ido consumiendo la vegetación. Es importante no olvidar que son las plantas las que nos mantienen con vida. ¿Qué es la fotosíntesis? Aquí les pongo un pequeño infografía. Pues las plantas utilizan los recursos del medio ambiente como agua, luz del sol, aire y minerales que están en el suelo, y con esto producen su propio alimento. En el aire existen 2 elementos muy importantes, el dióxido de carbono y el oxígeno, que aunque no lo vemos, es el aire que respiramos y es lo que nos permite vivir. Aquí puedes verlos en forma de moléculas. Si se fijan, aquí está el dióxido de carbono
el oxígeno aquí en el aire en forma de moléculas. ¿Sí? Luego 3, el dióxido de carbono, el CO2, que está en el aire, entra a las plantas a través de las hojas y unos pequeños orificios que no se ven a simple vista llamados estomas. Observa que las células de las hojas tienen formas rectangulares y ahí es a través de estos estomas, formas rectangulares, por donde entra el dióxido de carbono. Al mismo tiempo que el dióxido de carbono, el CO2, entra por las hojas, las raíces toman del suelo los minerales y el agua, viajan por el interior del tronco en unos vasos parecidos a las venas que hay en tu cuerpo, hasta las hojas. Esas se pueden sentir cuando tomas una planta, una hojita, se pueden sentir esas pequeñas venitas. Y por último, en las hojas se unen los minerales, el agua, el dióxido de carbono, y con la energía del sol forman sustancias que sirven de alimento, que dijimos que es la savia procesada, y lo que va a suceder es liberan oxígeno limpio. Bien, esa es la fotosíntesis. Ahora, ¿cuál es la estructura y función de la célula dentro de la fotosíntesis? Ya lo vimos, solamente lo vamos a tomar como un repaso. Recordemos que la célula es la unidad básica de la estructura y el funcionamiento de los seres vivos, de los organismos vivos. También recordemos que es un conjunto de células similares forman un tejido y que varios tipos de tejidos se asocian para cumplir una función específica formando órganos, y que un órgano o el conjunto de órganos forman un sistema, y que varios sistemas unidos dan vida al ser vivo. Las células se dividen, ya lo vimos, en eucariotas y procariotas. Las células eucariotas tienen una subdivisión de células animales y de células vegetales, ya vimos, ¿sí? Que las células eucariotas pueden ser células animales o células vegetales. Las características de las células eucariotas poseen un núcleo, las procariotas no poseen núcleo. Las eucariotas contienen cromosomas que tienen material genético que consiste en el ADN y el RNA. Tienen un protoplasma, y algunas células procariotas son unicelulares. Y recordemos que las células eucariotas son los animales, los vegetales y los hongos, y las procariotas son las bacterias y las cianobacterias. Y dentro de las células eucariotas está la célula vegetal y la célula animal, que la célula vegetal y animal posee una pared celular al exterior, y la célula animal pues no tiene pared celular. Recordemos que la célula vegetal tiene una membrana, una pared celular que se llama celulosa, pero la animal no. Las dos tienen una membrana plasmática. Las células vegetales tienen vacuolas. La célula animal pues tiene una especie también como de vacuola, pero muy pequeña. Las células vegetales y animales, la célula vegetal tiene una forma regular. La célula animal pues no, hay varios tipos de formas de células animales. Ambas poseen membrana celular que rodea la célula. Ambas poseen citoplasma, etc. Bien, recordemos que la membrana es un complejo dinámico que rodea la célula y por lo tanto se encarga de la protección de las células, tanto animal como vegetal. Y pues ya los diferentes tipos de organelos ya los estuvimos estudiando en los temas anteriores. Por lo tanto, recordemos que como conclusión, alumnos, la célula es el organismo más importante que conforma a los seres humanos, ¿sí? Y por último, alumnos, les recuerdo que la fotosíntesis, así como las funciones vitales de los organismos vivos, son importantísimos. Pero la función más importante, vital de los seres vivos es la fotosíntesis. Sin la fotosíntesis sería imposible que nosotros podamos vivir, subsistir o que siga habiendo vida sobre la Tierra. Bien, alumnos, hemos llegado al final de nuestra clase de biología. ¿Qué les pareció? ¿Cómo se te hizo? Abimael, me gustaría que compartieras, tú que estás viéndola en vivo, ¿cómo te pareció la clase? ¿Aprendiste cosas nuevas? ¿Se te hizo interesante? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué te gustaría que ahondáramos un poquito más? Entonces, me da gusto. Los que vayan a ver en un momento más la clase, sepan que estoy para servirles.
manden un mensaje si tienen alguna duda y recuerden que pues estamos ya prácticamente casi a la mitad de nuestro estudio, ¿verdad? De nuestro curso, y siéntense muy felices de que vamos avanzando, vamos un poquito ya más de la mitad de nuestras clases, de nuestro curso para acreditar estos conocimientos. Y les recuerdo que tenemos una cita igual a las 11 de la mañana el próximo sábado para observar, para poder platicar sobre la materia de física, que sería la última asignatura que veríamos sobre las ciencias experimentales. Y pues la próxima semana terminaríamos este bloque de ciencias experimentales, que es bastante importante, es bastante interesante, pues estudiar en conjunto estas ciencias, que es la química, la física y la biología. Bien, alumnos, a nombre del Hensford School, les agradezco por dar seguimiento a este conocimiento y recuerden que estamos para servirles. Muchísimas gracias, que estén bien. En un momento les adjunto las actividades en el aula virtual de Facebook para que las puedan ustedes realizar. Muchísimas gracias, cuídense mucho.